amigos, nos encontramos con el señor Miguel Palomino, gerente del Instituto Peruano de Economía. Bienvenido, Miguel. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por acompañarnos. Miguel, cuéntanos un poco, en el 2011 la minería alcanzó un nivel de inversiones realmente importante, ¿no? Se está dando un tema de inversiones en el Perú pese al tema social que tenemos en algunos casos. ¿A qué se debe este tema de tanta inversión en lo que es minería? Bueno, el interés de invertir en el Perú en minería se debe fundamentalmente a dos factores. Primero, porque el Perú es un país muy rico en recursos mineros. Tenemos una enorme ventaja comparativa. Perú, como todos sabemos, es un país relativamente pequeño, no somos de los países más grandes del mundo, pero somos los segundos productores mundiales de cobre, de zinc y de plata, el sexto productor mundial de oro. Entonces, es un país, nosotros estamos realmente bendecidos en términos de los recursos minerales. Entonces, es un país con mucho atractivo para quien quiera desarrollar proyectos mineros. Esa es la primera explicación. Y la segunda es que, como los precios de la mayoría de los productos mineros están bastante buenos, entonces hay más interés de lo usual en tratar de invertir. Por último, en realidad vale la pena un tercer factor, es que Perú tiene un ambiente, la legislación para lo que es inversión es relativamente buena. Esto es en general para cualquier sector. El problema viene ya en minería por todos los temas que ya conocemos, los problemas sociales, ambientales y lo demás, ¿no? Pero hay tres factores muy fuertes que llevan a que en el Perú haya un fuerte interés en inversión minera. Porque si hablamos de recursos, tenemos a Chile, que también tiene recursos, pero está comprobado que nosotros tenemos más recursos que Chile. Claro, pero en Chile hay mucho más inversión que en el Perú, ¿no? Por eso, a eso voy, que el tema es, hay mucho camino por andar, o sea, creo que Chile está duplicando las inversiones, entonces realmente hay mucho camino todavía por andar en dar ese ambiente, ¿no? Correcto, el ambiente es propicio en términos de los recursos que hay y la legislación general sobre inversiones. Pero cuando ya entramos a los detalles de cómo se ejecutan, se autorizan, se ponen en marcha proyectos, ahí ya vienen los problemas más serios, ¿no? Claro. Y efectivamente hay mucho espacio por delante para que eso mejore. El IPE ha realizado recientemente un estudio sobre cómo impactaría en la economía, en la generación de empleo y valores agregados, si es que todas estas inversiones se realizan en los próximos 10 años. ¿Nos podrías explicar un poco cuál es el resultado de estas investigaciones? Sí, el Ministerio de Energía y Minas tiene identificada una cartera de proyectos de inversión, ¿no? Divididos por categorías en una serie de temas. Esto está disponible en la página web del Ministerio de Energía y Minas, dicho ese paso lo puede ver cualquiera, ¿no? La última, el último stock, ¿no? La lista completa de estos proyectos mineros equivale a unos 53.000 millones de dólares de inversión, creo que son como 48 proyectos, si recuerdo correctamente, que tiene identificados el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, lo que hicimos en el IPE fue un trabajo en que usamos esta información del MINEM, más una información recién terminada hace poco por el INEI, para tratar de hacer un estimado de cuánto afecta la actividad minera al Perú, al resto de la economía peruana integralmente, y además cuantificar, como ejemplo de este efecto que tiene la minería sobre la actividad económica en el Perú, qué pasaría si se pusieran en marcha todos estos proyectos, ¿no? Lo que hicimos fue usar una cosa que se llama la tabla insumo-producto que hizo el INEI, que es una herramienta estadística que nos permite determinar cómo se relaciona cada sector económico con cada uno de los demás sectores económicos. Entonces, así uno puede entender la interrelación que tiene un sector, en este caso la minería, lo que estamos estudiando, con los demás sectores de la economía, ¿no? Y es unas tablas cuantitativas donde identifican estas relaciones y las cuantifican bien. Con esta herramienta, lo que hicimos fue entonces calcular. Tenemos todos estos proyectos que tiene identificado el minero. Estos proyectos tienen una producción estimada promedio. Si pusiéramos en marcha todos estos proyectos y tuviéramos toda esta producción a ritmo promedio hoy día, obviamente esto es una cosa que tomaría años, pero supongamos que se pusieran en marcha todos estos proyectos simultáneamente. ¿Cuánto generarían de producción y de exportaciones? Y una vez que hemos identificado eso es
cuál sería el impacto de todas estas exportaciones y esta producción adicional sobre el resto de la economía peruana. Entonces, los resultados en breve son que se generarían exportaciones por más de 30.000 millones de dólares. Adicionales. Así es, exportaciones mineras adicionales por más de 30.000 millones de dólares. Y esto, lo interesante, es más de 100% de lo que se exportó el año pasado. O sea, las exportaciones mineras más que duplicarían lo que se exportó el año pasado. Segundo lugar, se aumentaría el Producto Bruto, la producción peruana, en más de 45.000 millones de dólares, ¿no? De lo cual un poco menos de la mitad de esto sería incremento en la producción minera y un poco más de la mitad es en los demás sectores económicos. Esto es un incremento de 20 y pico % en el producto. Eso es una cifra muy grande. Muy importante. Muy, muy grande. Por supuesto, eso es lo que otros países piensan crecer pues, en 5 o 6 años, ¿no? En total. Y por último, también vimos cuánto se podía generar de empleo, porque lo que la tabla insumo-producto nos permite hacer es ver cómo es la producción en cada sector, cómo se relaciona con los demás sectores y cuántos trabajos, cuánto empleo se genera en cada una de estas actividades. Y como la minería en sí no genera mucho empleo, pero tiene efectos indirectos muy importantes con el resto de la actividad económica, se generarían una gran cantidad de empleos. Nuestro estimado es que son 2.4 millones de empleos. O sea, más de 2 millones de empleos, de los cuales solo el 10% son en minería. Son como 200.000 empleos en minería. Pero es lo que genera la minería. Claro, 200.000 empleos en minería, pero más de 2 millones de empleos en el resto de la actividad económica. Cada empleo directo en minería, ¿cuántos empleos 9 genera? empleos. 9 un empleo directo metal en minería. Mecánica, etcétera, etcétera. Así es, en todos los sectores, ¿no? Desde educación, porque como hay más empleo, hay más ingresos, la gente quiere más educación para sus hijos, hasta los alimentos que se tienen que comprar. Con Las empresas proveedoras contratan también proveedores. Así es, y los ingenieros que tienes que contratar. Y es una cadena. Logística, hay mil cosas, de ¿no? transporte. Y no solo eso, ¿no? O sea, cuando yo necesito muchísimo más trabajo de mantenimiento, reparación de vehículos, porque las mineras generan muchísimo transporte, digamos, ¿no? La gente que hace este tipo de servicios, que recibe los sueldos y los mayores empleos por estos servicios adicionales a la minería, a su vez gasta su plata en algo más. Claro, ¿no? claro. Entonces le paga al bodeguero y le paga al peluquero y ese le paga a no sé quién y ahora, hay una cadena muy grande y esto es lo que nos permite identificar la tal insumo-producto, ¿no? Ahora, el tip. Miguel, tú nos mencionas esto, lo cual es interesantísimo porque además puede hacer abrir los ojos a parte del gobierno, a parte de las autoridades, ¿no? Esto realmente es algo que sería realmente un sueño para todos los peruanos poder llevar a cabo esto y que esas cifras que tú mencionas pues realmente sean realidad. Lo que tú has estudiado es que realmente sí se puede y que esas cifras serían muy buenas para el país. Esto es como una manzana caramelada. La cuestión es cómo llegamos a poder, qué es lo que nos falta, ¿no? Porque tú al principio hablabas de las condiciones políticas, de las condiciones de inversión, de las condiciones geológicas. De las condiciones geológicas que las tenemos, pero ¿todo se está trabando solamente en el tema del manejo social o tenemos algunas otras cosas que en tu opinión deberíamos pulir? No es un problema solo del manejo social. Los problemas de manejo social reflejan debilidades generales que hay en el Perú, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Y no solo en el sector privado del lado de las empresas, sino del lado del sector privado del lado, digamos, de la sociedad civil. Lo que tenemos es una debilidad institucional muy grande. Entonces, esa debilidad institucional caracteriza casi todas las actividades del Perú, unas un poco más que otras, pero todas tienen una debilidad muy grande. Entonces, la debilidad institucional se ve en gobiernos que no logran funcionar adecuadamente, se ve en empresas que no logran articularse adecuadamente, en líderes, así es, en instituciones que supuestamente deberían representar a la sociedad, pero que hay pobre representación, donde la gente no se siente además representada, al no sentirse representada, entonces no tiene confianza. La debilidad institucional es lo que genera nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo. Yo creo que hay dos temas muy importantes para que proyectos mineros valiosos salgan adelante. El primer tema, y en eso es lo que hemos querido colaborar en el IP, es que quede claro que un proyecto minero bien hecho,
respetando todos los estándares ambientales y legales, como deben hacer y como son, si no todo, la gran mayoría, estoy seguro, de los proyectos mineros estos que se han identificado. Socialmente responsables. Y no hay motivo para que un proyecto minero no debiera cumplir con todas estas características. Si no los cumple, no debería existir. ¿No? Entonces, cumpliendo estos, los proyectos mineros generan una cantidad de riqueza enorme. O sea, agrandan enormemente la torta que luego hay que repartir. Y el problema, entonces, lo primero que hay que entender es que hay una gran cosa por ganar, hay mucha riqueza por generar. Porque lamentablemente en el Perú, en buena parte del país, ni siquiera se llega a este primer paso. Se parte del supuesto de que la minería no da nada, incluso quita, que contamina, que quita el agua, que no genera empleo, que no genera, que es negativa, que la minería hace daño, que hace retroceder, ¿no? La minería bien hecha, como hemos mencionado, que es el caso de casi todos, y no todos. La buena minería. La moderna. La moderna, la que se hace hoy en día y no la que quizás en una época fue distinta, genera enorme riqueza. ¿Y no crees tú, Miguel, pero es el primer paso nomás? ¿Tú no crees que parte de esa riqueza en los próximos años se puede traducir en una mejor educación, un mayor presupuesto y más salud? ¿Qué es lo que...? Pero ahí viene el segundo punto. Primero es saber que si es que la minería se permite la explotación y se permite el desarrollo de estos proyectos, se generaría una enorme riqueza. Ese es el punto uno. Hay que saber que eso es cierto para saber qué es lo que hay en juego. Y saberlo comunicar, ¿a eso te refieres? Así es. Primero hay que saberlo, y el problema es que en realidad muchísima gente no lo sabe. Es más, lo duda de frente y dice, la minería no genera nada. Entonces, genera enormes posibilidades de incrementar la riqueza. Enormes. Empleo, producto, cantidades, ingresos fiscales, enormes, ¿no? El segundo paso, una vez que uno reconoce que hay mucho en juego y que esto, digamos, es algo que vale la pena verlo, es cómo uno se pone de acuerdo para posibilitar eso. Y ahí viene la debilidad institucional. Los que estudian este tema, los académicos, dicen que las instituciones son lo que se necesita para que una sociedad se ponga de acuerdo respecto a qué cosa quiere y se ponga de acuerdo a sí mismo cómo va a lograrlo. Claro. Y nuestra debilidad institucional se refleja en que no nos ponemos de acuerdo en nada, ¿no? Hay una dificultad enorme para ponernos de acuerdo, debido a desconfianzas, debido a lentitudes, debido a incapacidades, a malinformación, digamos, entendimiento inadecuado de cómo se relaciona uno. Fiscales, tenemos más de 16.000 millones. ¿Cómo fortalecer? Porque los puntos los llevas de nuevo al tema institucional. Así es. Entonces pasamos a la siguiente fase. ¿Cómo fortalecer esta parte institucional? ¿Cuáles serían estos pasos que necesitamos para que se dé, ¿no? Bueno, es un trabajo, en primer lugar, es titánico, es un trabajo a nivel nacional, social. Segundo lugar, es un trabajo de largo plazo. O sea, uno no crea instituciones con credibilidad y todo, no. Eso toma tiempo. Pero es tanto lo que está en juego que tenemos que hacer enormes esfuerzos por iniciar este proceso ya. Lamentablemente eso es una cosa que es un poco más apropiada para sociólogos, antropólogos, científicos políticos. Yo soy economista. Lo que yo puedo saber o lo que yo puedo contribuir en este debate es que hay muchísimo en juego, que realmente se puede generar enorme riqueza, que esto puede beneficiar a todos y que lo que necesitamos es cómo nos ponemos de acuerdo para que realmente todos nos podamos beneficiar. Y ha habido enormes dificultades para ponernos de acuerdo, como dije, por desconfianza, por falta de información, por no se entienden, diferencias hasta culturales y por supuesto su buena dosis de mala voluntad. ¿Y cuál es el tercer paso, Miguel, al que te refieres? Este es el último. ¿Cómo se traduce esta riqueza en el bienestar? El tercer paso es que una vez que todo esto esté en marcha, nos hemos puesto de acuerdo y estos proyectos están en marcha y están generando riqueza, hay partes de esta riqueza van a ir directamente a beneficiar a quienes lo hagan participar de ella. Y la otra parte es la parte que el Estado va a recibir. La otra conclusión, que no había mencionado todavía del estudio, es que si se pusieran en marcha todos estos proyectos mineros, la recaudación fiscal aumentaría del orden de 26.000 a 28.000 millones de soles anuales.
Eso es a grosso modo casi la mitad del presupuesto del año pasado. Perdón, casi un tercio del presupuesto del año pasado. Increíble, o sea, es una cantidad enorme. Es una cantidad enorme realmente. No, es más del doble de todo el presupuesto del sector educación y el sector salud en el Perú el año pasado. Ahora, más del doble de la suma de esos dos, ¿no? Claro, y con eso, por ejemplo, México, en la exposición que hizo Juan José Herrera en Expomina, México había sido siempre segundo productor de plata, ¿no? Y Perú primero, y hemos pasado a segundo. Pero el crecimiento que viene teniendo en inversión México ha sido bastante importante, ¿no? Y pasa por lo que tú estás diciendo, por estos temas del tema de institucionalidad. Y con una población mucho mayor a la nuestra, ¿no? México. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos gustaría que nos acompañes en otro programa porque realmente lo que nos cuentas y todas estas cifras son tan importantes para abrir los ojos de algunas personas que creo que hoy en día tienen que terminar de convencerse de que la minería es generadora de muchos trabajos. Y que lo que genera la minería y que acaba en el lado de los ingresos fiscales que decía, corresponde al Estado en sus diferentes niveles, gobierno central, regional, local, utilizar bien esos enormes recursos que genera la minería para mejorar el bienestar de la población. Así es, y de esa manera también la población aledaña sienta que llega, ¿no? Efectivamente, que la minería realmente genera los beneficios que en la práctica genera. Así es. Que la riqueza la crea. El asunto es que esa riqueza que se cree le llegue una parte que se sienta, que sea importante para las poblaciones cercanas y que no tengan este recelo de la minería. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Quería presentarles la gran revista Expomina, revista que, digamos, sube la revista oficial, tanto como Perú Construye, de nuestra Expomina, y una revista, como pueden apreciar, realmente de 700 páginas. Gracias a todos los proveedores por confiar, como siempre, en Rumbo Minero. Así es, y Perú Construye, la última edición con una información importantísima, un suplemento técnico, un suplemento de arquitectura, y oficialmente Expo Arcón el 2, 3 y 4 de julio del 2013, el gran evento de la construcción en el Perú. Ya saben, separen sus stands con anticipación. Así es, si usted es proveedor tanto de la construcción como de la minería, que son dos sectores donde coinciden las empresas proveedoras, pues Expo Arcón es la gran oportunidad de acceder o de reforzar el tema de construcción, y qué mejor que Expo Arcón, que es una gran herramienta de negocios en el sector construcción. Así que separen ya su stand, también es parte de nuestro portafolio de productos del Grupo Digama, una feria que queremos llevarla a que sea una feria como Expomina. Bien, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N.